Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo andan? Una alegría poder compartir con ustedes un mensajito en esta ocasión. Queremos obsequiarte una pequeña reflexión en cuanto a la Gran Comisión. Hay un pequeño pasaje ahí en la Gran Comisión que es sumamente importante y es bueno detenerse un poquito en este pasaje. Fíjate lo que dice Mateo 28. Mateo 28, 18, Jesús les dice a los apóstoles algo sumamente importante en un contexto sociopolítico muy importante. Fíjate lo que dice: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Sabes que esa frase de Jesús hubiera sonado a disidencia? Hubiera sido considerado como una opinión subversiva al contexto político de la época. Lo que hubiera sonado es que Jesús estuviera siendo un revolucionario político en el tiempo del Imperio Romano. ¿Sabes que en ese momento Roma ocupaba Judea? O sea, el pueblo judío estaba sometido al poder del Imperio Romano que estaba imperando en los tiempos de Cristo. Tanto Virgilio como Josefo y otros escritores, estos escritores dicen que Roma había recibido el encargo divino de expandir su poder sobre todas las naciones. O sea, se mezclaba, había un sincretismo entre el poder político y el poder religioso. Se consideraba que lo político ocupaba la selección divina en esa posición y por ende todas las acciones mandatarias que haga ese imperio era como si fuera la voz de Dios. Inclusive uno de los títulos a los emperadores romanos era Salvador del mundo. Salvador del mundo. Y los escritores de la época saben que describen a Roma como portadora del encargo divino de ir a todo el mundo. O sea, Roma es el poder político designado por Dios para conquistar el mundo. Roma es la autoridad elegida por Dios, es el instrumento civil para llevar a todo el mundo el conocimiento de Dios. Y esto es importante entenderlo porque lo que está pasando hoy en el Medio Oriente, que hoy en día se escucha en las noticias, es sumamente importante porque el reino de Cristo no tiene que ver con política. El reino de Cristo no tiene que ver con una imposición al poder civil. Jesús dijo: dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Es decir, Dios separó en su palabra, separa en este mundo el gobierno político, la organización civil, el mandatario legal de Dios. Todo lo relacionado a la vida cristiana con Dios es aparte de la política. Ahora, ¿en qué sentido esto? En el sentido de que el cristiano debe tratar de mezclarse lo menos posible en cuestiones políticas. El cristiano, lejos de mezclarse y tratar de acomodarse a nivel político, la Biblia dice que la política es un sistema que se va a oponer, que va a perseguir al pueblo de Dios en los tiempos finales. Por lo tanto, no estamos hablando de mandatarios, posibles mandatarios cristianos como José, como Daniel, como Pablo, que tenían influencia política. Pero fíjate que en la Biblia son excepciones. Son poquitas las personas que han sabido tener un equilibrio espiritual, gubernamental,
en cuanto a su posición política y a su vida religiosa para con Dios. Son excepciones. La gran mayoría de personas cristianas que quieren involucrarse en la política para hacer un cambio, terminan amoldándose al sistema corrupto que lamentablemente por el corazón pecaminoso del ser humano hoy en día se está viendo. Por eso Cristo dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Jesús lo que estaba diciendo es que en su primer venida el reino suyo no consistía en un reino de gloria, en un reino de dominio, en un reino de conquista. El reino de Cristo, querido hermano, no era el de gloria. El reino de Cristo, cuando Él venga en su reino de gloria, allí se va a establecer el reino de gloria. El concepto judío, la mirada judía, se había confundido entre la primera y la segunda venidas de Cristo. Habían confundido el reino de gracia que había venido a implementar Cristo con el reino de gloria que Él traería cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, como dice Mateo 25:31. Pero obviamente Cristo admitió ante otro gobernante poderoso como era Pilato que Él era rey. Dice: mi reino no es de este mundo. O sea, Jesús era rey según Juan 18:37. Pero el reino de Cristo inicia en el corazón, inicia en quienes creen en su nombre. Se desarrolla obviamente en aquellos que deciden entregarle todo al Señor Jesús. El reino de Dios no es una organización política, ni tampoco la llegada del Mesías, la llegada de Cristo hace 2000 años atrás, sería la de un gobernante temporal dominando a las naciones y subyugando al pueblo judío. Jamás fue la idea. Por eso los fariseos estaban confundidos. El reino que hoy está en vigencia, que hoy está presente, que hoy se hace visible, concreto por lo que hizo Cristo, es el reino de gracia. Ese es el reino que hoy está trabajando, tratando de conquistar los corazones de la humanidad. Hoy, ahora, en el presente, el reino de la gracia se hace concreto porque recordamos lo que pasó en la cruz. Todo ser humano que desee hacer crecer ese reino de gracia en su corazón puede hacerlo hoy en día. Ahora, para contemplar este reino de gracia se necesita discernimiento espiritual. Obviamente que este discernimiento espiritual permite percibir cuando la gracia de Dios llega al corazón humano. Es decir, el discernimiento espiritual te permite abrazar la llegada de la gracia de Dios a tu vida. Es una comunión con Dios. Para iniciar este proceso se precisa la comunión, la relación, la entrega a Dios. Entonces, ¿qué le dijo Jesús a los apóstoles? Y leo una cita del libro complementario, ¿sí?, de Gary Krauss, La misión de Dios, mi misión personal. Él dice esto: pero Jesús les encargó a los discípulos que difundieran la buena nueva de la salvación, no el poder romano. Noten ustedes, hay dos reinos allí: el reino de gracia, el reino salvífico de Dios, el reino asegurando el reino de gloria futuro, y el reino terrenal, el imperio romano. No es un evangelio de poder y fuerza, sino un evangelio de amor, esperanza y compasión. No iban con el poder de ningún gobierno o autoridad terrenal, sino bajo el estandarte de aquel que tiene toda la autoridad en el cielo
y en la tierra. Debían hacer discípulos en nombre de aquel que tiene más autoridad de la que podría soñar cualquier emperador romano. Por eso, querido hermano, querida amiga, ¿qué reino estás dejando vivir en tu vida? ¿Para qué rey vives? La pregunta en esta mañana que nos hace el autor es: ¿estás dejando que el reino de la gracia habite en tu corazón? Por eso cuando el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo elegido por Dios, el pueblo bendecido por Dios, decidió matar a Jesús y dijo: su sangre sea sobre nosotros y nuestros descendientes. Dios cortó el plan de Israel, el plan salvífico para con Israel, hoy en día que está allí en el Medio Oriente. Cortó la relación Dios con ese pueblo, lo desligó de su programa para salvar a otros seres humanos, a todo el mundo. Y ahora el Israel de Dios es un Israel espiritual. Todo el que acepta al Señor Jesús es parte del Israel de Dios. Por eso tenemos buenas nuevas para la humanidad. Querido amigo, la política no va a salvar al ser humano. La economía no va a salvar al ser humano. Las propuestas de un gobierno no van a salvar al ser humano. Lo que te van a salvar a ti es que dejes crecer en tu corazón el reino de la gracia y luego entiendas cómo es el plan de ese reino de gracia en este reino terrenal. El reino terrenal, querido amigo, no es compatible con el reino de gracia de Dios, ni mucho menos con el reino de gloria. Jesús llamó al gobernante de este mundo, al príncipe de este mundo, a Satanás. Jesús dijo que en este mundo gobierna un poder que está en contra del reino de los cielos. Querido amigo, querida hermana, Jesús te invita a que pelees en la misión. La misión tiene un matiz conflictivo. Si quieres verlo a esto, predica la palabra y vas a ver cómo el diablo ataca a la gente porque él no quiere el reino de Cristo llegue al corazón de esa gente. Él no lo desea. Y todo aquel que sea un potencial integrante del reino de los cielos es un opositor a su reino de tinieblas. Por eso mi pregunta es: ¿quieres seguir en ese reino de oscuridad, de maldad, de injusticia, que no tiene futuro? No tiene futuro. ¿Quieres seguir en esa línea? ¿O te gustaría formar parte del reino de Dios? El reino de gracia hoy en día que nos da las fuerzas, que nos entrega las capacidades tanto a nivel individual como iglesia de vencer en nuestra vida maligna, pecaminosa que tenemos y soñar con el reino de gloria cuando Jesús venga, pase el milenio y luego venga por tercera vez y nosotros seamos espectadores del cambio de este mundo. Jesús te permitirá ver la recreación de este mundo y podrás caminar en una tierra, en un cielo, en una atmósfera nueva, distinta. Ese es el sueño de Dios, pero tienes que dejar que el reino de la gracia llegue antes del reino de gloria. Muchos, y les pasó a los judíos esto, muchos quieren el reino de gloria sin el reino de la gracia. El reino de la gracia requiere persecución en esta tierra. Tienes que primeramente entender que cuando tú aceptas y dejas crecer el reino de Dios, el reino de la gracia en tu corazón, tú vas a tener el reino de este mundo en tu contra. Satanás te atacará,
porque tú eres ahora un misionero de Dios, eres un embajador de Dios. Por eso, haz de la misión de Dios tu misión personal. Te agradecemos por acompañarnos en esta mañana, deseándote que Dios te bendiga ricamente, que seas muy feliz hoy y que tengas un feliz inicio de sábado. Un gran abrazo y nos vemos en algún otro videíto si el Señor lo permite. Cuídate mucho.